Ya. Buen día, bienvenidos y bienvenidas a Filosofía en Debate, un espacio para hablar de filosofía y temas actuales. El día de hoy nos acompañan tres grandes personajes de la filosofía y que estos mismos cambiaron el mundo a través de su forma de pensar. Estos son Nicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes y John Locke. Bien, hoy queremos hablar sobre un tema interesante que ha impactado de gran manera a la sociedad actual. ¿Cuál es el cambio climático y el papel que juega el Estado en esta situación? La pregunta que vamos a debatir es esa. Pero también recordar que una pregunta importante es, ¿el cambio climático justifica imponer restricciones fuertes a libertades individuales y a la propiedad? Este, sin duda, es un dilema que representa uno de los mayores retos políticos y éticos para el Estado y la sociedad. Así que con ustedes, Maquiavelo, ¿usted qué opina al respecto? Buen día. Sin duda, el cambio climático representa una de las mayores amenazas para la estabilidad de un Estado. En esta situación no solo se trata de un problema ambiental, sino también puede crear una crisis que pone en riesgo al Estado. Debido a esto, cuando este tipo de situaciones ocurren, es muy importante que el gobernante actúe con astucia e inteligencia, como el zorro y el león, para así poder afrontar estas amenazas y no permitir que la mala fortuna haga de la suya. Recordemos que un príncipe debe actuar conforme a lo que es, la naturaleza de las cosas y lo que exigen los hechos, para así poder alcanzar su objetivo principal: garantizar la unión del pueblo y la seguridad del Estado. En esta situación hay que llevar a cabo lo que sea necesario para así poder garantizar estas dos cosas. No se trata de justificar el mal, ni mucho menos, sino que en lo político hay que tomar acciones eficaces para alcanzar los resultados esperados. El gobernante que actúa con miedo a la fortuna o a lo que pueda pasar está haciendo que su estado se debilite y que pierda el favor del pueblo, lo cual no puede ocurrir. Es por ello que en este tipo de problemáticas que pueden amenazar al Estado, como el cambio climático, en este contexto, no se debe dudar en imponer restricciones fuertes, porque esto im- implica que el Estado no esté bajo seguridad, y aunque signifique oprimir ciertas libertades o cosas como la libertad, es mucho mejor garantizar la seguridad estatal y la protección del pueblo. Muchas gracias. Bueno, creo que hay un poco de silencio, así que sigo yo. Pues voy a dar mi opinión. Buen día, me llamo Thomas Hobbes. Entonces, concuerdo con Maquiavelo, el desorden es el mayor enemigo para el Estado y por lo tanto de garantizar la seguridad de la vida. En una sociedad donde no haya una autoridad que garantice la seguridad, que proteja la vida y garantice el cumplimiento del contrato, es regresar al estado de naturaleza. Ese estado donde cada individuo busca su propio beneficio, donde gana el más fuerte, un estado donde el miedo, la ansiedad, la desconfianza nos domina a todos. El cambio climático representa una situación que pone en riesgo la estabilidad estatal y la supervivencia del humano. Esto nos puede llevar a caer en el estado de naturaleza, nuevamente lo digo, pues la escasez de recursos, el de los desplazamientos masivos y conflictos sociales serían el pan de cada día. Sin un poder que los controle los deseos de cada persona, los estados simplemente podrían desintegrarse. Por esto, el ser humano motivado por el miedo a la muerte está dispuesto a ceder ciertos derechos al soberano para ser protegido y garantizar esta vida. Más que eso, asegurar la paz.
el cambio climático pone en jaque la soberanía de este soberano, de este Estado, y más que eso, la seguridad de las personas. Por eso es necesario proteger la vida del pueblo, que esto significa imponer restricciones fuertes, pues la libertad sin seguridad no tiene sentido. Bueno, por mi parte, me presento, yo soy John Locke. Bastante de acuerdo con algunos aportes de Hobbes y de Maquiavelo, pero hay cosas que por lo menos a mí me preocupan, ¿no? Porque yo sostengo que la propiedad no es un privilegio arbitrario del Estado, es más el futuro legítimo del trabajo y de la inversión del individuo. Normalmente, por mi parte, cuando transformo la naturaleza con mi trabajo, cuando cultivo la tierra, fabrico un bien o desarrollo una industria, pongo en esa cosa parte de mi persona. Por eso la protección de la propiedad es un pilar del orden civil. Sin embargo, ese derecho no es solo absoluto en un sentido ingenuo. La ley natural prohíbe el uso de que mi propiedad dañe la vida o la libertad de otros. Si con mi actividad pongo en riesgo la vida de vecinos o la supervivencia colectiva, no sé, por ejemplo, contaminando un río que abastece a pueblos, mi derecho también termina donde comienza el derecho de los demás a la vida y a la seguridad. Yéndonos un poco sobre el conocimiento de la ley y los controles, lo importante es evitar la tiranía por emergencia. En sí, mi gran desconfianza es contra el poder arbitrario. Aunque reconozco la necesidad del gobierno para protegernos, ese poder nace del consentimiento precisamente. Los hombres acuerdan ceder parte de su libertad para obtener seguridad. Por eso cualquier restricción, incluso en emergencia climática, debe respetar la fuente y los límites del poder. En la práctica, una ley climática fuerte necesita pasar por el Parlamento, incluir pasos de consulta política y tener evaluación técnica sobre su necesidad y eficacia. También como prever indemnizaciones y un mecanismo judicial para quien considere que su propia libertad fue conculcada. Además, la ley debería incluir una fecha de revisión clara y condiciones objetivas para su suspensión o renovación. Ya en sí, para concluir, para dar un cierre, sí, puedo aceptar restricciones fuertes si son necesarias para proteger la vida, la propiedad de todos, pero mi condicionamiento es inquebrantable. Ley legítima, proporcionalidad, compensación, controles y temporalidad. Cualquier medida que no cumpla estos requisitos, para mí, pierde su justificación moral y política, además de que abre la puerta a la tiranía. Defender la vida no autoriza destruir la ley, al contrario, exige que la defensa se haga por causas que conserven la libertad que pretendemos proteger. Muchas gracias. Bueno, con estos grandes aportes y pensamientos y opiniones de estos tres grandes pensadores oyentes, los dejo con esa duda. Por favor, saben, pueden dejar sus dudas, preguntas y cualquier opinión más en los comentarios. Muchas gracias por escuchar y eso es todo por Filosofía en Debate. Nos vemos luego.